Bienvenidos al video de la organización y la planeación estratégica. Esta semana se presenta la propuesta del proyecto. Como hice énfasis en el video de bienvenida, deberán trabajar con una empresa que esté dispuesta a colaborar ampliamente con ustedes. ¿Por qué es esto importante? Conforme se presenta este entorno hipercompetitivo en las diferentes industrias, ocasiona que el formular estrategias de manera convencional falle, como lo hemos visto, pues esto no responde a las exigencias de estos mercados hipercompetitivos. Hemos hablado del concepto de paradoja estratégica. Imaginen el tener que convencer a la alta dirección de formular acciones opuestas al proceso normal de pensamiento. Es un verdadero reto para ustedes. Y es por esto que ayuda el contar con el respaldo de la alta dirección. La raíz de toda estrategia se origina en el pensamiento estratégico profundo y de largo alcance. La mayor parte del tiempo, las organizaciones utilizan algo que llamamos el pensamiento convencional para resolver sus problemas del día al día. Todo lo que necesitan para resolver estos problemas es pensar en un problema a la vez, en el presente y de manera concreta. Si lo pongo en un plano en donde en el eje X pongo el tiempo, como lo estoy haciendo aquí, y en el eje Y pongo el nivel de pensamiento que va de lo concreto a lo abstracto, este pensamiento convencional del que les estoy hablando estaría aquí. Por el contrario, el pensamiento estratégico es muy diferente de este pensamiento convencional. El pensamiento estratégico es una naturaleza más abstracta y está pensando en el futuro. Este pensamiento utiliza estas mismas dimensiones que estoy poniendo en este plano, pero de una manera dinámica, utilizando al mismo tiempo, como en una burbuja, voy a ponerlo aquí, este pensamiento concreto y abstracto, pensando en el futuro y en el pasado, y a lo demás con un nuevo eje, en donde se atacan a varios problemas al mismo tiempo y no solamente un problema puntual. Este pensamiento estratégico está resolviendo muchos factores, como podemos ver en esta gráfica. Es multidimensional en muchos niveles de abstracción y detalle en el tiempo, que puede ser pasado, presente y futuro. El pensamiento estratégico es una síntesis creativa y dinámica, lo cual es exactamente opuesto a este pensamiento puntual que he mencionado. Y cuando hablo aquí de síntesis, me refiero al concepto crítico fundamental que maneja Bohr, opuesto al concepto de análisis o analítico. Lo que estamos nosotros acostumbrados a hacer en las organizaciones es simplificar la complejidad de las relaciones que hay en los problemas y hacemos una descomposición analítica. Sin embargo, esta descomposición analítica nos hace perder la visión general del problema. La cuestión o el punto señalado por el autor en esto es que es imposible reintegrar todos esos enlaces para volver a construir este rompecabezas de tal manera que podamos tener esta visión general. Es por esto que la síntesis nos permite esta visión holística del problema, pues están integradas todas estas conexiones que dan la idea general del problema. Para la propuesta que ustedes desarrollarán, es importante que piensen en términos de estas ideas estratégicas. ¿Cómo hacerlo? Cada organización está basado en principios o asunciones. A esto es lo que le llamamos fundamentos del negocio. Por ejemplo, ¿qué productos o servicios ofrecemos? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo competimos? Estas son características fundamentales o conceptos
concepto que conforma la empresa. Esto nos da una visión sistémica de la empresa como la propuesta por Michael Jackson, la empresa vista como un sistema. ¿Para qué es este sistema? Todos los negocios buscan hacer ganancias, agregando valor a estos recursos que compran y que transforman en bienes manufacturados o servicios que entregan. Esto es un concepto sistémico, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que involucra un sistema abierto en el cual toda la organización es descrita como una caja o un sistema que recibe entradas del ambiente y los transforma en salidas que entrega este mismo ambiente o este medio. Para una organización, esta búsqueda de objetivos ha sido llamado el concepto de la empresa del que hablamos en la diapositiva anterior. Y estas transformaciones productivas constituyen lo que se conoce como el sistema empresarial. Recordemos que las políticas controlan procedimientos, las cuales controlan operaciones, las cuales a su vez controlan actividades. Cuando nosotros estamos hablando de planeación estratégica, estamos hablando del cambio de estas políticas en el tiempo. De ahí que estos modelos estratégicos de negocio formulan estas políticas que guiarán las actividades del negocio en el futuro. Un modelo estratégico de negocio como el mencionado por Betts hace explícitas estas políticas de operaciones futuras. Los modelos estratégicos de negocio entonces expresan la idea central del negocio. En el siglo pasado, por ahí se hicieron muy populares los ERP para integrar las operaciones de toda la organización utilizando tecnologías de información para controlar el modelo de negocio. Más tarde, con Internet, vinieron algunas mejoras para integrar completamente los procesos de la organización. En las lecturas que ustedes hicieron esta semana, Betts cita a Davenport cuando habla de el sueño hecho realidad de estos sistemas, pero debe haber un claro entendimiento de las implicaciones de negocio para poder sacar provecho de estos sistemas. En sus lecturas podrán ver el ejemplo que Betts pone sobre la empresa Elf, la cual fue muy exitosa al integrar por primera vez uno de estos sistemas. Yo recuerdo que un buen amigo y exitoso empresario, Rafael Funes, me comentaba que estos ERPs imponen su lógica a la organización y esto no debería ser así, debería ser al revés. El sistema debería adaptarse a las necesidades de la compañía para poder generar una verdadera ventaja competitiva. Y él me hablaba del éxito que ha tenido entendiendo estas necesidades de las organizaciones y plasmándolas dentro del software, haciendo una reingeniería de políticas, operaciones y procesos en la organización. Quiero compartirles la entrevista de Rafael Funes, que es director general y fundador de Dynaware México, un ERP exitoso en nuestro país. Mira, yo empecé con el concepto de lo que es Dynaware hace 23 años, en 1985. Estaba todavía estudiando la carrera con tercero de ingeniería industrial y hubo una materia en la cual un maestro me hizo comprender el concepto de lo que es la planeación de requerimientos de materiales. Fue muy interesante porque desde que entré a la carrera me gustó programar computadoras y ahí fue cuando vi la unión entre la programación de computadoras, que me encantaba, y la carrera que había elegido, que era la ingeniería industrial, ¿no? En ese punto confluyen y entonces fue cuando me di cuenta que aquí era. Claramente lo que yo iba a hacer el resto de mi vida era construir sistemas de información empresariales, lo que conocemos como sistemas de información empresariales,
pero que en aquella época eran los MRPs, te digo hace ya 23 años. Mira, lo que sucedió en esa época es que al decidir yo construir un MRP creado en México, me enfrento al acercarme con los primeros clientes con que les queda muy claro este concepto. Sin embargo, las fuentes de información clave, que son órdenes de compra, pedidos de venta, pronóstico de ventas, la información de la manera en que se fabrica cada producto, que son indispensables para poder correr un MRP, muchas empresas no la tienen completa, no es confiable o no es oportuna. Y entonces me dedico los siguientes años, varios años, a construir toda una serie de funcionalidad de módulos que resolvían el problema de la generación de información. Me faltó el inventario, del inventario de compras, ventas, etcétera, de ingeniería, que fuera confiable y que fuera oportuno. Esa fue, digamos, la primera gran etapa, fueron varios años. Siempre enfocado a las empresas intermedias, o lo que yo llamo intermedias, la parte alta de las pequeñas y las medianas. Después de varios años, no sé decir con precisión el número porque fue un proceso de evolución un tanto transitorio, nos damos cuenta, ya con un equipo de colaboradores, que la información confiable se construye, y se construye como consecuencia del buen diseño de procesos de operación y de procesos de negocio de las propias empresas. Y entonces cambia el foco, empieza a ampliarse y empieza a evolucionar. El foco de Dynaware, todavía no nos llamábamos Dynaware, para que la gente se vuelva el eje rector, la gente que trabaja en las empresas que son nuestros clientes, el eje rector de nuestro proceso de trabajo. Porque lo que hacemos, lo que ya estábamos haciendo, era cambiar la forma en que operaban para garantizar que con esta nueva forma de operar pudieran generar esta información confiable y oportuna, además de generarse las transacciones y los eventos naturales del día a día de la empresa. Esa fue, digamos, la segunda gran etapa. Sí, el segundo paso. Y grande, también tardó otros varios años. Después viene una tercera etapa en la cual empezamos, ya más reciente, a darnos cuenta que todo esto que hemos venido haciendo, lo que ha provocado en nuestros clientes es mejorar sustancialmente su desempeño. Y en la etapa más reciente nos hemos orientado a fortalecer este concepto, esta idea, que realmente ya sucedía, pero no la habíamos visto, si lo quieres ver así, no la habíamos visto, y la empezamos a vislumbrar hace unos 3 o 4 años, y sobre todo en los últimos 2 nos hemos orientado mucho al concepto que manejamos ahora, que es transformamos a nuestros clientes en empresas de alto desempeño. ¿Qué es alto desempeño? Alto desempeño es que nuestros clientes, después de implantar Dynaware, tienen crecimientos en ventas anuales desde el 25% hasta el 75% o el 100%. Es enorme. Es enorme, sobre todo en una economía como la nuestra, ¿no? Entonces, como ves, nos movimos de primero resolver el problema de la confiabilidad de la información, después atacar los procesos y del negocio y de la operación y el cambio de las personas, la transformación, para luego llegar a transformar a la empresa en una empresa de alto desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Con un punto muy importante. Antes, al principio, vendíamos software como todo el mundo. De hecho, todo el mundo nos ubica como fabricantes de ERP, es donde nos tienen ubicados hasta hace poco tiempo. Pero en realidad, el mayor valor que tenemos es que tenemos todo un entendimiento de cómo mejoramos a la empresa. Esto plasmado en nuestra metodología de implantación, que además está diseñada para trabajar de la mano, totalmente sincronizada con nuestra tecnología. Ciertamente tenemos un ERP, pero el ERP siendo indispensable para lograr el resultado que le damos a nuestros clientes, no es suficiente. Claro. Es indispensable también, y es mucho más importante, ya que tienes la tecnología resuelta, el conocimiento de cómo llevar a nuestro cliente a este alto desempeño. Entonces hemos dejado de vender licencias, cambiamos nuestro modelo, y hoy solamente ofrecemos nuestro producto en uso y aprovechamiento a través de Internet en el modelo de Dynaware Online que lanzamos desde 2003. Y cuando hablamos de estrategia, el ejemplo en la industria automotriz de Ford Motor Company y General Motors salta inmediatamente. Henry Ford innovó con su modelo T y construyó una línea de producción en masa muy eficiente,
lo cual hizo que Ford fuera el más grande productor de automóviles en el mundo en ese tiempo. Pero mientras Ford lo estaba haciendo de esta manera, otro emprendedor, William Durant, estaba comprando pequeñas compañías de autos y compañías de autopartes para construir un gigante de la industria automotriz. El imperio lo llamó General Motors. Ford es un ejemplo clásico del emprendedor, mientras que General Motors es el ejemplo clásico del administrador profesional, del planeador estratégico. Por eso está asignado en sus lecturas el caso de estudio de la rivalidad estratégica entre General Motors y Ford. En 1908, William Durant fundó General Motors, pero en 1910 un grupo de banqueros tomó el control. Durant entonces fundó Chevrolet y utilizó sus acciones para mantener el control de General Motors. Después de varios cambios organizacionales, llega a General Motors Alfred Sloan. La estrategia competitiva de Sloan fue muy exitosa porque se dio cuenta que el mercado automotriz estaba cambiando en los Estados Unidos y la estrategia de Sloan se adaptó a esos cambios, porque cuando nosotros hablamos de estrategia es hablar de cambio en el modelo de negocio para poder satisfacer estas demandas del mercado. Rápidamente, la estrategia de General Motors venció o derribó el liderazgo de Ford en el mercado. Lo que hizo Sloan fue formular una estrategia para resolver el problema tan complejo de administración en una empresa tan grande como lo era General Motors, y lo es General Motors en la industria automotriz. Y lo partió en diferentes áreas. Hizo una estrategia de información, otra de producto, innovación, mercadotecnia, una de producto y mercadotecnia, interesante, que pueden ustedes leer ahí en sus lecturas, organización, finanzas y diversificación. Todas estas estrategias en realidad lo que hicieron fue reformular el modelo de negocios de General Motors. Por ejemplo, interesante fue su estrategia de introducir deliberadamente el que los automóviles se volvieran obsoletos a través de meter los nuevos modelos cada año. Esta estrategia, que combinaba el producto y la mercadotecnia, cumplía con los requerimientos de las políticas de General Motors de generar ya no el automóvil T único que estaba sacando Ford, sino un automóvil diferente que cubría diferentes necesidades de sus clientes. Pero después de su gran éxito, pasaron varios años hasta 1960, en donde las ventas de General Motors comenzaron a declinar nuevamente. El autor dice que la falla que tuvo el líder que llegó después de Sloan fue debido a un desbalance de la estrategia, en el cual la estrategia financiera fue sobrevaluada a expensas de la estrategia de producto, así como la calidad y la estrategia en el mercado. Nosotros podríamos hablar aquí de la paradoja estratégica. General Motors debería haber hecho lo menos pensado. Un modelo de negocio estratégico sistemáticamente enlista y describe el conjunto de políticas estratégicas que guían la operación de un negocio. Y bueno, pueden preguntarse, ¿cómo puede ser generada esta lista de estrategias? Y la respuesta es generarlas desde las funciones generales de cualquier negocio. Estas funciones o actividades generales de cualquier negocio u organización son básicamente 4. De producto, todos los negocios deben diseñar un producto que puede ser físico, puede ser un servicio, puede ser un software, y todos los negocios deben producirlo.
deben producirlo en volumen. Esta producción puede ser manufactura, ensamble o también servicios. Número 3, todos los productos deben tener esta mercadotecnia para ser vendidos y de esta manera obtener ingresos. Por último, todos los negocios deben construir una organización. Por eso es que ustedes han notado que enfatizo mucho el nombre de organización en estas sesiones, en lugar de utilizar el negocio, la empresa, la firma, la compañía, porque la idea es llevar a cabo todas estas actividades de diseño, de producto, producción y comercialización como una actividad general. Como lo demuestra el caso de la compañía de envolturas rojas que se vio como lo demuestra el caso de envolturas rojas, que aplica estos mismos conceptos, pero dentro del ambiente de e-commerce, utilizando estas viejas estrategias para generar un modelo de negocio exitoso. La estrategia de negocios en realidad son un conjunto de estrategias que están interactuando en la organización. Esto es claro porque la organización es compleja y se mueve en mercados complejos y competitivos. Y es esta interacción entre las estrategias lo que puede dar esta ventaja competitiva en la organización. Una técnica formal para entender estas interacciones es construir la matriz de interacciones como se muestra en la diapositiva. ¿Cómo trabaja? Por ejemplo, cuando Sloan en General Motors estableció su estrategia financiera, lo que hizo fue nombrar un comité financiero que en realidad ya venía de DuPont anteriormente, pero este comité financiero estaba encargado de promover el más alto retorno o rendimiento para los inversionistas. De este comité vinieron varias decisiones estratégicas de inversión. Por ejemplo, decidieron dar crédito en la compra de autos o tractores. Recuerden la estrategia también implementada de diversificación de General Motors, de tal manera que esto afectaría en esta matriz de interacciones el renglón de finanzas y la columna de diversificación, estableciendo lo que se conoce como la compañía de seguros de General Motors, GMAC por sus siglas en inglés. También, cuando se habla del fallo de General Motors por ahí de los años 60, se puede visualizar como un no entendimiento del ambiente del mercado que estaba ya cambiando, por supuesto, pero el no entendimiento de estas interacciones entre estas categorías estratégicas. En particular, es útil esta matriz para entender el impacto que puede haber en las tecnologías de información. Si uno examina el renglón de información en esta matriz, entonces se puede evaluar el impacto potencial para cada una de las columnas y hacer algún pronóstico con respecto a el impacto de tecnologías de información en producto, producción, mercadotecnia, organización, finanzas, etc. Como lo hablamos al principio de esta sesión, los modelos de sistemas abiertos lo que hacen es ver a la organización como una caja que recibe entradas y las transforma en salidas. Esto se logra con el modelo estratégico. Y para construir este modelo estratégico utilizamos 4 elementos operacionales que cualquier organización maneja. Recursos y ventas, que dan los elementos para la transformación directa de la operación de negocio. Estos son, por ejemplo, los autos que se ensamblan y se venden en el caso de la industria automotriz. Y los otros serían las ganancias y el capital, que mide el valor de las operaciones de negocio. Estas ganancias o beneficios miden la eficiencia de la organización
¿Cuántos tipos de modelos podemos utilizar para construir estos modelos estratégicos de negocios que nos sirvan para formular nuestra estrategia en la organización? Los podemos conocer realizando las combinaciones de estas 4 categorías. Y si lo hacemos, obtenemos algo como esto. Cada uno de estos es adecuado según las diferentes condiciones de negocio. Esto es, son útiles dependiendo el tipo de desempeño que queremos optimizar en la estrategia de negocios. Beth sugiere utilizar la técnica de modelos estratégicos de negocio para poder construir esto basado en 4 pasos: formular alternativas de negocios estratégicas, construir matrices de políticas adecuadas de estrategia, seleccionar el modelo estratégico más sólido y formular esta matriz de políticas estratégicas. Lo cual es atractivo, pero no construiremos de esta manera nuestros modelos en este curso. Vamos a esperar a unas sesiones más adelante para ver cómo vamos a operacionalizar estos constructos. La planeación es pensar qué acciones se necesitan ejecutar ahora para poder obtener ese futuro deseado. Beth llama el actor al organismo que realiza la planeación y ejecuta la acción del plan. Es lo que conocemos como los decision makers. En un plan de negocio, entonces, la descripción de estos actores, de estos tomadores de decisión, también en inglés se les conoce como stakeholders, son los participantes en el plan. Entonces, un plan consiste de una serie de acciones en determinados tiempos, T1, T2, T3, T4, como tengo marcado aquí en la diapositiva. En esta gráfica que pongo en la diapositiva, los medios que aparecen aquí son las actividades realizadas para crear este futuro deseado. Los medios son descritos como la táctica y los fines, end, que aparecen aquí, son los propósitos. Este futuro deseado y normalmente son las metas de la organización. El concepto que da esta continuidad en toda esta secuencia que le estoy mostrando y enlaza estas acciones son los constructos de misión y estrategia. Déjenme referirme a otra de las lecturas para establecer la diferencia entre táctica y estrategia. Las tecnologías de información son estratégicas. Es a través de estas tecnologías de información como se crea la ventaja competitiva en las organizaciones. ¿Pero qué es estrategia? Estrategia es esta foto general, resume cómo vas a ir a conseguir estas metas. Y los detalles de la estrategia son la táctica. La táctica son generalmente cortos en términos, son flexibles, mientras que la estrategia es a largo plazo y no flexible. La táctica entonces, como ustedes podrán entenderlo, se desarrolla únicamente después de que se establece la estrategia y se ha acordado cuál es la estrategia en la organización. Pero hablemos nuevamente de esta misión y esta estrategia. Por supuesto, los conceptos manejados aquí están enfocados a planeación estratégica. Para prepararse para esta planeación, los actores o los tomadores de decisión necesitan conocer el ambiente en el cual se va a desarrollar esta planeación para la organización. Esta descripción usualmente se le llama el ambiente de la planeación y normalmente está expresado como escenarios de planeación. Estos escenarios de planeación son la descripción dinámica porque describen un cambio. En el mundo real, la organización está compitiendo con otras organizaciones dentro de su industria. La misión y la estrategia entonces están formuladas para vencer a los oponentes en esta competencia. Estamos hablando aquí de la hipercompetencia.
Cuando hablamos entonces de esta misión, objetivos, escenarios, estamos hablando de una visión de largo plazo de las acciones que va a realizar la organización. Esto es el corazón, este es el corazón o la parte estratégica del plan. La parte inferior que tengo en esta gráfica, desde contando tal vez la estrategia y objetivos hasta los presupuestos, se enfoca en una visión más de corto plazo y constituye la parte operacional del plan. La planeación estratégica entonces conjunta estas visiones de largo y corto plazo y operacionaliza esta implementación de esta visión estratégica del cambio en la organización. Hay un apartado especial ahí de formación de empresas nuevas que vale mucho la pena que lean en sus lecturas. Vamos a hablar más adelante de la implementación y vamos a establecer y vamos a definir pasos para implementar esta planeación estratégica en una organización, más concretamente en la organización que ustedes vayan a proponer en esta semana. Muchas gracias por su atención.